Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, titulada Lealtad Suprema, Adoración en medio de las guerras. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su santo sábado. Venimos ante usted con corazones agradecidos porque nos permite reunirnos una vez más para continuar estudiando su palabra. Queremos pedirle, Padre, que su Espíritu Santo pueda dirigir este repaso, que cada pensamiento, cada palabra nos acerque más a su presencia. Abra nuestra mente para que podamos comprender las lecciones que usted tiene para nosotros hoy y fortalezca nuestra fe para que podamos vivir con lealtad en medio de las batallas que nosotros enfrentamos a diario. Y que así como usted guió a Josué y a su pueblo, guíenos también a nosotros para que podamos poner siempre su reino en primer lugar, a adorarle con sinceridad y a confiar en sus promesas. Bendiga a cada persona que mirará y escuchará este repaso y que al terminar este estudio podamos salir más decididos a serle fiel. En el nombre precioso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Hoy nos reunimos en este día especial, no solo para estudiar una lección más, sino para escuchar un llamado profundo, el llamado a la lealtad suprema. Vivimos tiempo de muchas batallas en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestras familias y en nuestra fe. Pero esta semana aprendimos algo poderoso. Y es que la adoración no es un descanso de guerra, sino el lugar donde Dios nos da la victoria. Josué y el pueblo de Israel nos enseñan que antes de levantar espada, primero tenemos que levantar el corazón en obediencia y en oración. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todos los demás encuentra su lugar y su orden. Así que al nosotros repasar esta lección hoy, pensemos en qué significa para mí ser leal a Dios cuando estoy en medio de mis propias batallas. ¿Estoy buscando primero su reino o me he dejado distraer por las preocupaciones? Con ese espíritu vamos a iniciar este repaso diciéndole que el mismo Dios que guió a Josué nos enseña a nosotros hoy a caminar con fe, con obediencia y con una adoración verdadera. El versículo para memorizar se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La lección invita a reflexionar sobre la fidelidad plena a Dios, la lealtad suprema en un contexto de conflicto espiritual y de retos en una zona de guerra metafórica. Usa los relatos del libro de Josué para hacer ver que aunque los creyentes puedan estar en medio de luchas externas e internas, la primera prioridad debe ser la adoración y el compromiso con Dios. La renovación de la alianza ante las batallas. En Josué 5, el pueblo de Israel, tras cruzar el Jordán y situarse ante la conquista de la tierra prometida, el llamado a circuncidarse, a celebrar la Pascua y a cambiar el maná a pan ordinario. Símbolos de renovación, de compromiso con Dios. Esto nos enseña a nosotros que la victoria espiritual y la adoración auténtica comienza con reconocer quién es Dios, nuestras alianzas con Él y no con la batalla en sí mismo. Adoración, aún en medio de
del peligro y tareas que son urgentes. En Josué 8, 30 y 35 nos muestra que incluso en medio de la campaña militar, Josué construyó un altar al Señor, ofreció sacrificio y leyó la ley en presencia del pueblo. El principio es, primero el reino de Dios y su justicia, aunque hay otras cosas que son urgentes, la relación con Dios crece cuando nosotros los ponemos primeros. La guerra no solo es externa, sino interna. La lección se sitúa en el marco del gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal, y plantea que la obediencia, la adoración, la fidelidad no depende únicamente de circunstancias externas, sino de decisiones personales, incluso en zonas de guerra. Uno puede adorar presentándose ante Dios, reafirmando su alianza. En nuestra vida cotidiana, aunque nosotros tengamos batallas, presión laboral, crisis familiares, problemas espirituales, nuestra adoración y nuestra fidelidad pueden y deben mantenerse. ¿Cómo concretarlo? Tener momentos de adoración personal, familiar, comunitaria, renovar conscientemente la alianza con Dios, no posponerlo espiritual por lo urgente. También debemos reafirmar que Dios mismo es protector, es defensor y que Él nos pide que lo busquemos primero. Ahora, ¿qué significa para ti buscar primero el reino de Dios en medio de tus obligaciones y de tus presiones diarias? ¿Has experimentado alguna vez tener que adornar o reafirmar tus compromisos con Dios? Cuando todas las demás cosas parecen estar apremiando, ¿qué aprendiste? En el relato de Josué, la adoración se hace antes o durante la campaña de conquista. ¿Cómo podría esto cambiar la forma en que planificas tu vida espiritual en esta semana? ¿Cuáles zonas de guerras internas o externas estás enfrentando ahora? ¿Y cómo puedes responder con lealtad y con adoración en vez de temor o de distracción? Para esta semana tenemos varias lecturas bíblicas como Josué 5 del 1 al 7, Éxodo 12 del 6, Primera de Corintios 5, 7, Josué 8, 30 y 35, Deuteronomio 8, 11 al 14, Hebreos 9 del 11 y 12. Esta es la base bíblica del estudio de la lección de escuela sabática para esta semana, que se titula Lealtad Suprema. Adoración en medio de la guerra. Entonces vamos a ver el repaso completo, estudiando y conectando cada texto bíblico con la lección espiritual y práctica para nosotros. Pero antes de entrar en cualquier batalla espiritual o física, siempre recordemos que Dios llama a su pueblo a renovar su relación con Él, porque la verdadera victoria empieza con la adoración, con la consagración y con la obediencia. En Josué 5 del 1 al 7, la renovación del pacto. Israel acababa de cruzar el Jordán y los enemigos estaban atemorizados, pero en lugar de atacar de inmediato, Dios manda a Josué a detenerse y circuncidar al pueblo. Dios prioriza la fidelidad sobre la estrategia. Antes de conquistar a Jericó, Israel debía renovar su alianza espiritual. La circuncisión era símbolo de separación del pecado y de pertenencia al pacto de Dios. Del mismo modo, nosotros hoy, el Señor nos pide renovar nuestro compromiso con Él antes de enfrentar nuestras batallas. La victoria no comienza con las armas, sino con el corazón rendido a Dios. En Éxodo 12:6, la sangre del cordero.
El mandato de celebrar la Pascua antes de entrar a Canaán apuntaba al sacrificio redentor de Cristo. La adoración verdadera surge del recuerdo del Cordero inmolado. Israel debía reconocer que la libertad y la victoria no dependían de su fuerza, sino del sacrificio de Dios por ellos. La sangre en la puerta de Egipto eran sellos de protección y de redención. Toda adoración genuina reconoce el costo de nuestra redención. Primera de Corintios 5:7. Cristo, nuestra Pascua. Pablo explica que Cristo es el verdadero Cordero Pascual. El llamado es a limpiar la levadura vieja, representando el pecado, y a vivir con sinceridad y con verdad. Y así como Israel se purificó antes de entrar a Canaán, nosotros debemos también purificar nuestro corazón para recibir las promesas de Dios. Nuestra lealtad suprema se demuestra en una vida limpia, guiada por Cristo, el Cordero de Dios. Josué 8:30 y 35. Adoración en medio de la conquista. Después de derrotar a Ais, Josué detiene la campaña militar para construir un altar, ofrecer sacrificio y leer la ley de Dios ante toda la nación. Aún en medio de la guerra, Josué pone la adoración primero. La lectura de la ley reafirma la autoridad divina y el compromiso del pueblo. La adoración no se pospone por la circunstancia, se vive en todo momento. La verdadera lealtad es detenerse a adorar incluso cuando la vida exige correr. Deuteronomio 8 del 11 al 14. El peligro del olvido. Moisés advierte al pueblo que una vez prospere en la tierra prometida, no olviden el sermón. La abundancia puede enfriar la adoración y debilitar la lealtad. La adoración en medio de la guerra es importante, pero adorar en medio de la prosperidad es aún más difícil. No permitas que la comodidad apague la gratitud, ni que el éxito sustituya la adoración. Hebreos 9, 11 y 12. Cristo, el sumo sacerdote, el nuevo pacto. Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, con su propia sangre, obteniendo redención externa. Él es el centro de toda adoración verdadera y la garantía que nosotros tenemos de nuestra victoria espiritual. Cuando nosotros adoramos, lo hacemos a través de su mediación perfecta. Nuestra lealtad suprema pertenece al Cristo que conquistó el pecado por nosotros. La adoración no es un acto secundario en medio de la guerra espiritual, sino la clave de la victoria. Josué nos enseña que antes de cada batalla, el pueblo de Dios debe renovar el pacto, Josué 5, recordar el sacrificio del Cordero, Éxodo 12, purificar su vida en Cristo, 1 Corintios 5:7, adorar en obediencia, Josué 8, evitar el olvido, de Deuteronomio 8, mirar al mediador celestial, Hebreo 9. La adoración no nos prepara solo para las batallas, es la batalla ganadora en nuestro corazón. Conectar este tema con nuestra vida real, no solo debemos hablar de Josué o de la guerra antigua, debemos aplicarlo en el principio de las guerras actuales del día de hoy. Hoy nuestra guerra no es con espada, sino con distracciones, presiones y tentaciones. La pregunta es, ¿a quién adoramos primero cuando nos llegan las pruebas? ¿A Dios o a nuestras preocupaciones? Así mantenemos el enfoque en nuestra lealtad y en la lealtad suprema, y nos hace más cercanos a la vida del oyente. Enfoquémonos en la actitud de Josué. No repitamos los hechos, resaltemos su carácter y sus decisiones.
Josué no se dejó llevar por la prisa del éxito ni por el miedo al enemigo. Él sabía que el secreto de la victoria era detenerse a adorar. En tiempos donde todo empuja a correr, Josué nos enseña a arrodillarnos primero. Esto le da un enfoque espiritual y emocional, no solo histórico. La lealtad no se demuestra solo en el templo, sino en las decisiones diarias que tomamos. Él permanece firme, aunque nadie nos vea, es hacer lo correcto, incluso cuando es más fácil rendirse. ¿Qué cosa en tu vida compiten en tiempo de adoración? Porque a veces es más fácil pelear nuestras batallas que detenernos a orar. ¿Qué significa para ti buscar primeramente el reino de Dios en esta semana? ¿Cuál es la diferencia entre adorar a Dios o depender de nosotros mismos? Israel podría haber dicho, tenemos fuerza, tenemos ejército, pero Dios les enseñó que la conquista no dependía de sus manos, sino de su corazón. Y lo mismo pasa hoy con nosotros. La victoria espiritual no es por estrategia, sino por sumisión. Y así como Josué detuvo la guerra para levantar un altar, Jesús en medio del Calvario levantó la cruz, el altar supremo de adoración y de redención. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él, aprendemos lo que es la verdadera lealtad. Obedecer aun cuando duele, confiar aun cuando nos entendemos todo. La adoración no fue un acto entre batallas, fue el alma que trajo la victoria. Y hoy también, en medio de nuestras guerras, Dios busca adoradores leales que pongan su reino primero. Mis queridas familias en Cristo, hemos visto que la lealtad suprema no se demuestra en los momentos difíciles, sino en medio de las batallas. Pero más allá de conquistar tierra o de ganar victoria visible, Dios quiere conquistar nuestro corazón. Hoy, el Señor no nos pide levantar altares de piedras, sino levantar altares de obediencia, de fe y de gratitud en nuestro diario vivir. Cada decisión que nosotros hacemos, cada pensamiento, cada palabra, puede convertirse en un acto de adoración si Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. En el mundo donde todos compiten por nuestra atención, el llamado de Jesús sigue siendo claro y tierno. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Porque cuando Dios es primero en todo, todos los demás encuentran su lugar. Cuando nosotros lo adoramos antes de pelear, Él pelea por nosotros. Hoy le invito a renovar su pacto con Dios, a darle tu lealtad más profunda y que al salir de este repaso, tu corazón pueda declarar, Señor, en medio de mi guerra, tú seguirás siendo mi prioridad. Y eso es lo que yo le pido cada día. Esta es una frase que yo voy a anotar en mi cuaderno de oración. Que en medio de mis guerras, Él seguirá siendo mi prioridad. Y que sea mi prioridad para todo lo que yo vaya a hacer en este mundo, porque yo hice ese compromiso y quiero vivir hasta que Él vuelva en gloria y majestad haciendo su obra, a lo que Él me llamó. Y que ese es el deseo de cada uno de los que escucha este repaso. Que podamos trabajar para que cuando Él venga podamos ser rescatados. Amén. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias porque hoy nos has recordado que la verdadera victoria no se gana con fuerza humana, sino con un corazón rendido a usted. En medio de nuestras luchas, de la prisa y de la batalla que enfrentamos cada día, ayúdenos a detenernos para poder adorarles, a buscarlo primero, a buscar primero su reino y su justicia, confiando siempre que usted añadirá todo lo que nosotros necesitamos. Renueve hoy nuestro pacto con usted, Padre.
circuncida nuestro corazón, quite todo orgullo, toda distracción y háganos fieles en los momentos de prueba y también en los de abundancia, Padre. Y que así como Josué, aprendamos a levantar altares de obediencia y de gratitud. Y que en todo lo que hagamos usted sea el centro y la razón de nuestra adoración. Le entregamos nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras batallas, sabiendo que usted pelea por nosotros y que en usted siempre hay victoria. Padre, en este día santo queremos consagrar nuevamente nuestra vida, purifique nuestro pensamiento, fortalezca nuestra fe y háganos fieles testigos de su amor durante esta semana que comienza. Que este sábado pueda ser un recordatorio de su presencia en nuestras vidas y de su poder y de su deseo de reinar en nuestros corazones. Quédase con nosotros, Padre, y reciba nuestra adoración en espíritu y en verdad. En el nombre precioso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, que pasen un feliz y maravilloso Santo Sábado. Recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios los bendiga y feliz y bendecido y santificado sábado. Nos vemos mañana.